damos gracias al Señor Jesús por, bueno, un día más, una clase más, por esta quinta clase. Y Dios mediante, pues vamos a continuar con el tema que estábamos viendo la vez pasada para terminar como esta panorámica que estábamos viendo respecto al pecado. Y estábamos estudiando el pecado porque pues claramente habíamos hecho el comentario que dentro de esta obra que Dios está haciendo con la humanidad y que Dios está haciendo con su iglesia, sí, pues el pecado hace parte de ese contexto general, ¿no? Porque es una lucha que estamos teniendo, es una batalla que estamos teniendo y esa batalla afecta claramente la edificación que Dios hace en nosotros, en nuestras familias y pues especial y claramente en su obra, en su iglesia. Entonces digamos que esa era la idea de conocer un poquito esta parte. Sí, entonces, bueno, les voy a compartir pantalla. Sí, y recordemos que podemos hacer preguntas, comentarios, aportes durante la presentación que yo estoy haciendo. ¿Listo? Voy a compartir por acá. Y me confirman, porfa, si ven la presentación. Sí, ya se ve. Sí, señor. Listo. Perfecto. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, un día más de vida, en el que tú nos concedes un día más delante de tu presencia. Gracias por ayudarnos en el día de hoy con las actividades de cada uno, los que estamos trabajando, tenemos un trabajo, los que están en la casa, los que están pensionados, los que están estudiando, Señor, cualquier actividad, gracias porque sabemos que eres tú ayudándonos, sustentándonos. En ti queremos poner la clase, Señor, para que tú nos guíes, nos enseñes, nos reveles con tu Santo Espíritu. Danos más entendimiento de ti, de tus cosas. Danos cada día un corazón más dispuesto a amarte, a seguirte, a entenderte. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres la mayor riqueza, el mayor tesoro y que en verdad nuestra gloria, Señor, sea conocerte y entenderte. En el nombre de tu Hijo, Padre amado, el Señor Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, habíamos quedado la vez pasada, o para recalcar un poco, pues habíamos estado hablando, ¿no? del pecado y habíamos llegado como a esta conclusión, ¿no? Como que pecar es fallar en el blanco, ¿sí? Nosotros como criaturas de Dios, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como discípulos del Señor Jesús, ¿sí? Como un vaso, ¿sí? Sobre el cual se derrama o se llena de la gloria de Dios. Tenemos un objetivo, tenemos una meta, tenemos un propósito, ¿sí? Como templo del Espíritu Santo. Pero cuando fallamos en estos blancos, pues claramente esa consecuencia es por el pecado y cometemos pecados, ¿sí? Entonces el pecado, veamos que es fallar en el blanco, ¿sí? Que el pecado también es tener una actitud de resistencia a la voluntad de Dios y al gobierno de Dios, ¿cierto? Eso habíamos visto también en la clase pasada, ¿sí? Y que pues uno también de los resultados del pecado es que es un estado de perversión moral, ¿cierto? Entonces nuestra postura entre lo que es el bien y el mal, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es éticamente correcto o no, también se ve tergiversada por el pecado en nosotros, ¿sí? Y el pecado entonces podríamos decir también que es todo aquello que es contrario a la luz de Dios. O sea, todo aquello que es generado en las tinieblas y también que produce tinieblas. Y pues claramente esto es todo lo que es contrario a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz, porque Dios es santo, porque Dios es bueno, ¿sí? Y en Él no habitan estas cosas, no habita el pecado, no habita la maldad, no habitan las tinieblas, ¿cierto? Ni aun sus ojos
pueden contemplar eso, ¿sí? Porque Dios que aborrece la maldad, Dios aborrece el pecado. Mas, aún así, Dios, habiendo creado todas las cosas buenas, sabía que el pecado se iba a introducir en el ser humano. Sabía que aún sus criaturas, en la libertad que tienen, como los ángeles, ellos también iban a escoger este camino de ir en contra de su autoridad, en contra de su voluntad. A uno Dios permite ciertas cosas, mas eso no significa que Dios haya creado las cosas para el mal. No, claramente eso no es así. Mas Dios a sus criaturas nos da la libertad de claramente escoger y amar y sujetarnos a su autoridad y a su voluntad. Sí, hayamos visto, leído muy por encima, luego volvemos a este versículo, que el pecado, sí, entró en el mundo, porque no en el mundo en cuanto a la humanidad, sí, porque Dios no quería que el hombre y la mujer vivieran con el pecado. Y habíamos estudiado un poquito, habíamos leído un poco cuándo se originó o cuándo entró pues el pecado en la humanidad. Así que fue por la caída de Adán y Eva, por el pecado de ellos, por su rebelión de hacer la voluntad de ellos, su deseo, su designio, y no cumplir lo que Dios había estipulado. Y como Dios había estipulado una orden, ¿sí? Y la causa de incumplir esa orden era la muerte, ¿no? Porque dijo en Génesis, no comerás de este árbol porque cuando comas vas a morir. Entonces podríamos concluir que la primera causa del pecado, ¿sí? Y su causa principal, lo que va a generar el pecado es muerte, ¿sí? Entonces es algo que nosotros debemos ir viendo y analizando, ¿sí? De qué hace el pecado en nosotros. Que esa es la idea de lo que estábamos estudiando esto, porque a veces ignoramos un poco de este tema. Ya hemos hecho el comentario también que cuando uno ya quiera profundizar en este estudio del pecado, uno lo que va a estudiar es amarteología, ¿sí? Que es como la ciencia, la teología que estudia específicamente el tema del pecado. Entonces, bueno, habíamos visto que Adán y Eva pecaron, el pecado en ellos, ¿sí? Ahora había causado miedo, miedo de la voluntad de Dios, miedo de la presencia de Dios. Y ellos se escondieron, ¿no? Adán y Eva se escondieron. Y resumíamos eso, que el pecado, eso es lo que hace en nosotros, nos aleja de Dios. Y en lugar de que el hombre cumpla el propósito que tiene de estar cerca y al frente de la presencia de Dios, oyéndole, escuchándole, aprendiendo, conviviendo con Él, pasa todo lo contrario, ¿no? Nos desnuda de la gloria de Dios, nos hace que la voz de Dios nos cause miedo en lugar de gozo, de alegría, ¿sí? Y aún el pecado también enseña cosas que tal vez no era el momento de aprenderlas, ¿sí? Entonces, a veces Dios nos pregunta, ¿qué hemos hecho? Pero entonces esto es cuando el pecado, digamos que entró en la humanidad, ¿sí? Llegó al mundo, por decirlo así. Pero el pecado también, como también nos había comentado un hermano también, resulta que también en los cosmos se puede decir que entró también el pecado, porque antes de nosotros, de que Dios creara al ser humano, pues Dios ya había creado a un grupo de criaturas también espirituales que le servían a él, como ángeles, serafines, querubines, ¿sí? Y bueno, habrán otras criaturas a las cuales Dios también les ha concedido algo como a nosotros, y es el libre albedrío, la libertad de escoger, porque Dios, ¿cierto? Él como persona también, Él no ha querido que nosotros seamos robots o estemos programados para solo obedecer órdenes sin la libertad de escoger otro camino. Pero como tenemos esta libertad, pues también los ángeles. Y los ángeles también hubo un momento donde pues tuvieron esta prueba. En Ezequiel, pues que es uno de los pasajes más conocidos, ¿sí? Vemos como un resumen de lo que Dios hace de cuando
pues precisamente este querubín Luzbel pecó, ¿no? Que luego se convirtió en Satanás. Y dice en Ezequiel 28:13, en Edén, mira, también en Edén, porque ahí también estuvo este querubín que se volvió una serpiente, ¿no? O sea, imagínate, algo pasó en el que también perdió cierta gloria. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, mira, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ay, mira, la palabra es consciente, bueno, Dios es consciente del día de la creación de sus criaturas, ¿sí? También luego en el 28:14 dice, tú, querubín grande, protector, tenía una tarea. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Mira esta posición tan preciosa de gloria que tenía este querubín. Mira cómo estaba vestido. Como en el día de su nacimiento fue un día de fiesta, de tamboriles, de flautas. ¿Cierto? Porque así crea Dios las cosas. Dios quiere que toda su creación esté llena, revestida de gloria, de santidad, de perfección, de hermosura. Versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Entonces Dios no solo crea las cosas perfectas, sino quiere que anden en perfección también. Pero ¿qué le pasó a este querubín? Dice que él perfecto era en todos sus caminos desde el día que fuiste creado, mira, hasta que se halló en ti maldad. Entonces mira que hay algo, ¿sí? Que pasó en este ser, ¿sí? Algo que cambió en su corazón, algo que cambió en sus caminos, que ya no fue perfecto, o sea, que ya erró en el blanco. Algo dentro de la libertad que tenía esta criatura, de un momento escogió este querubín otro camino, otra voluntad, otra autoridad. ¿Y qué pasó? Apareció en él la maldad, ¿sí? Mira, a causa de la multitud de tus contrataciones, mira, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces, al parecer, dentro de las tareas que tenía este querubín, de sus trabajos, de sus responsabilidades, de lo que él hacía, de la gloria que manejaba, ¿sí? De un momento a otro apareció la iniquidad en él, ¿sí? Algo que no era santo, algo que no era justo, algo que se corrompió, ¿sí? Y apareció esto hasta que pecó. O sea que ofendió la gloria de Dios, ¿sí? Se alejó de la voluntad de Dios, hizo algo contrario a la voluntad de Dios. Hizo algo contrario al gobierno de Dios, ¿sí? Y claro, ¿qué pasó acá? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Porque pues nuestro Dios es santo, ¿sí? El pecado no puede estar cerca a la gloria de su presencia. Por lo que yo te eché. Mira, Dios lo había puesto en el santo monte, ¿sí? Pero como él se llenó de maldad, de iniquidad y pecó, entonces Dios lo echó de ese monte. Yo te eché del monte de Dios, mira, y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector. Sí, te eché, te arrojé, tal cual como pasó con Adán y Eva, que fueron echados y alejados, pues luego del huerto del Edén, ¿cierto? ¿Por qué el huerto del Edén? Porque ahí estaba el árbol de la vida. Y ahora aquí explica un poquito más. El versículo 17, se enalteció tu corazón. ¿Ves? A veces cuando tenemos multitud de cosas que hacer y que tal vez las hacemos bien
y tal vez los demás quieren que las hagamos, ¿sí? Hay un momento donde si la humildad no permanece en nosotros, entonces ¿qué pasa? Mira, se enalteció tu corazón. ¿A causa de qué? De tu hermosura. Ay, o sea que se miró a sí mismo. Dejó de ver a Dios en su santo monte. Dejó de contemplarlo a él por verse a sí mismo, que él también era hermoso. Claramente no tan hermoso como Dios, pero él se vio a sí mismo, vio su gloria, vio sus contrataciones, se enalteció tu corazón. ¿Y qué pasó? Corrompiste tu sabiduría. Ay, ahí fue que empezó el tema. Se comenzó a ver a sí mismo más de lo que debía ver, se dejó de ver a su creador, ¿sí? Y poco a poco se corrompió su corazón, se corrompió, se enalteció su corazón y su sabiduría, ¿sí? Se corrompió. ¿A causa de qué? De tu esplendor, de la gloria que tenía. ¿Sí? Yo te arrojé por tierra. Ay, mira, en lugar de continuar en los, no sé, allá en el tercer cielo, continuar allá en la presencia, en el trono de Dios, fue arrojado por tierra. Y acá le profetiza, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y eso es lo que hace hoy el mundo, ¿no? El mundo ya no mira a Dios, sino mira a Satanás, a sus ángeles, sus leyes, sus doctrinas, ¿sí? Con la multitud de tus maldades. Ay, o sea que en algún momento no fue solo una maldad, sino ya fueron muchas maldades. Y con la iniquidad de tus contrataciones, mira, profanaste tu santuario. O sea que en estas relaciones que él tenía con otros ángeles, las tareas que él tenía que hacer allá en ese santuario celestial, profanó, trajo el pecado, trajo la rebeldía. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Mira, espanto serás. Sí, aquel querubín se convirtió en una serpiente. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Claro, aquella gloria que se tuvo en la eternidad la perdió y ya prácticamente dejó de ser. Entonces, mira que entonces vemos algo, patrones muy parecidos, ¿sí? Aunque Eva fue engañada, ¿sí? Adán escogió también hacer la voluntad de él, de su mujer, ¿sí? Prácticamente que los principios del pecado son los mismos, y es que nosotros obremos lejos de la presencia del Señor, de su ley, de su palabra. De hecho, mira lo que decía el Señor Jesús, lo que le dijo a los judíos, al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Vosotros sois, ¿sí? De hecho, creo que otra versión dice hijos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Creo que otra versión dice vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, mira cosa tremenda, ¿no? Aquí es la relación que existe con el pecado y Satanás y el mundo, ¿sí? Son los mismos deseos, es la misma voluntad, se quiere hacer lo mismo, ¿sí? Satanás, él ha sido, mira, homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cierto? Por eso engañó a Eva con mentiras, con que Dios os ha dicho. Entonces el pecado siempre también está relacionado con una mentira. O hacemos una mentira, o creemos una mentira, o vivimos una mentira. Y muchas veces los hermanos pecamos aún por no conocer claramente la palabra de Dios. Y entonces estamos engañados en algunas cosas. Por eso debemos ir siempre a la palabra para guardarnos de aún también hacer pecar a otros o sembrar mentira y engaño. Entonces mira cuán tremendo es esto, porque el mundo cree que todos son hijos de Dios
Y no, hijos de Dios son aquellos que creen en Jesús y le siguen y le aman. Los que no son hijos de quién, del diablo. ¿Por qué? Porque quieren andar en las mentiras y en los deseos del mundo y de la carne, que son los mismos deseos mentirosos de Satanás. Que desde el principio y desde Edén y desde antes vemos que es que mirarse a sí mismo, corromper la sabiduría, que el corazón se enaltezca, profanar las cosas santas. El Señor Jesús también dijo, cuando Él venga, aquí está hablando de la profecía que Él va a decir, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, mira, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el diablo pecó. Sí, por otros versículos de la palabra sabemos que él se llevó también una gran cantidad de ángeles, los engañó también, y ellos también pecaron y también fueron desterrados de la presencia de la gloria de Dios. Pero sabemos que cuando el Señor Jesús venga, habrán personas que ellos como escogieron a Satanás y a sus mentiras, entonces ellos van a ser apartados también en la venida del Señor. ¿Para qué? Para ser condenados, ¿sí? Al fuego eterno. Un fuego eterno que era para quién? Para el diablo y sus ángeles. No ángeles que él haya creado, sino ángeles que le siguieron a él. Pero el hombre no fue creado para que su destino fuera el fuego eterno. Pero como el hombre escoge el pecado y la maldad y andar pecando y no obedecer la gloria de Dios, entonces su destino final va a ser el fuego eterno. Porque Dios es justo, ¿sí? Y Él debe hacer justicia a todo aquello que va en contra de su gloria, de su voluntad, de su palabra, de sus órdenes, de sus planes. Entonces mira que aún también el Señor va a hacer justicia en esto. Entonces, para concluir esta parte, mira, la muerte no existía en el jardín de las delicias, que es el jardín del Edén. Porque Edén era para eso, era para tener delicia, que el hombre y la mujer tuvieran delicia juntamente con Dios. Cuando el primer hombre y la primera mujer estaban todavía en comunión con Dios, no existía la muerte porque Dios no creó las cosas para que murieran. No nos creó para morir. La muerte entró por el pecado, Romanos 5:12, ¿cierto? Como Dios había anunciado a nuestros primeros padres en Génesis 2:17, lo que leímos. Por tanto, la muerte, mira, no es connatural al ser humano como tal, ni aún a la creación, porque aún la naturaleza también está bajo ese yugo del pecado. Y aún la naturaleza, dice la palabra, también gime por su redención. ¿Sí? Entonces la muerte no es connatural al ser humano como tal, según salió de las manos de Dios. Porque cómo salieron las cosas por la palabra, por las manos de Dios, lo que él hacía con vida, ¿sí? Y para que echaran mano de la vida eterna. Entonces el pecado, pues la causa del pecado es muerte, dice la palabra. Entonces hay tres formas de muerte. Mira, la muerte es el castigo por la desobediencia, ¿sí? Es un concepto que implica la muerte espiritual, ¿sí? Como lo que les pasó a Adán. Ya ellos espiritualmente tuvieron una muerte. ¿Por qué? Porque ya no podían tener esa comunión íntima en el espíritu que podían haber tenido, ¿sí? Con el Padre. Cuando él se dice que el espíritu se paseaba por el huerto, ya hay una muerte espiritual, ¿sí? También está la muerte física, ¿sí? La cual pues estamos muy relacionados con ella, ¿sí? Y hay otro que es la muerte eterna, que es lo que la palabra también llama la segunda muerte, que es la que está destinada para Satanás, para sus ángeles, para el anticristo y para aquellos seres humanos que se niegan a recibir y a creer en el Señor Jesús. ¿Cierto? Esto es muy importante porque cada vez que pecamos hay una muerte en nosotros. Tal vez nos estamos separando entonces de la presencia de Dios, ¿sí? Porque estamos sucios, estamos de pecado,
¿sí? A veces el pecado lleva a la muerte física, como ocurría muchas veces en el Antiguo Testamento, ¿sí? O aquellas personas que escogen siempre vivir en el pecado, pues van luego a sufrir la muerte eterna. Entonces la palabra dice en Romanos 5, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado que la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y como la muerte entonces pasó de generación a generación, todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Sí, dice más adelante, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque Moisés, como hemos dicho en la clase pasada, porque entonces ahí se introduce la ley. Y la ley da ahora la opción de hacer ciertos pecados, perdón, de hacer ciertos sacrificios para ser perdonados por el pecado. ¿Y por qué esta era la introducción al Señor? Aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino que la condenación a todos los hombres. Y ese es otro concepto importante cuando hablamos del pecado, y es que estamos condenados. El hombre sin Cristo está condenado. ¿A qué? A una muerte eterna. Y en esa muerte eterna implica que va a estar lejano de la presencia y de la gloria y de las riquezas de Dios. Hay una condenación, hay un juicio, ¿sí? Hay una paga y es que el hombre está condenado. Por eso cuando evangelizamos es importante a las personas que ellas puedan darse cuenta que son pecadoras, ¿sí? Y que en ellas está el pecado y que en ellas hay una condenación, ¿sí? Pero esa condenación que dice, de la misma manera, mira, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Ah, o sea, somos libres, somos justificados de esa condena por medio de quién? De la justicia de Jesús, porque él siendo hombre no pecó. Sí, él sí hizo lo que Adán tenía que haber hecho, era en todos sus caminos escoger y hacer la voluntad de Dios. Sí, porque en el Señor Jesús no hubo pecado, no hubo maldad, y porque Él llevó todo el pecado en sí mismo. Por eso está abierta el camino a la vida eterna, ¿cierto? Pero como hay una condenación y como está el pecado, entonces vamos a ver qué es lo que genera el pecado. Lo conocemos, pero la palabra también lo hace, ¿sí? Gálatas 5:19 en adelante dice, y manifiestas son las obras de la carne. Mira, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, porque todas estas cosas que hacen son cosas que están contrarias al orden de Dios, a la santidad de Dios, a la perfección, al orden de Dios, ¿sí? Estas cosas atacan directamente sí, la presencia y la santidad que Dios tiene en sí mismo y que Dios le ha dado a otras cosas. La santidad que Dios le ha dado a nuestro cuerpo, la santidad que Dios le ha dado a las relaciones familiares, a las relaciones de pareja, a las relaciones sociales, ¿sí? Ataca la santidad que Dios ha dado en el orden de las cosas espirituales, ¿sí? A la vida y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque el reino de Dios es que es santo. Y por tanto el Señor no va a introducir a personas que no amaron lo santo ni se esforzaron por vivir en lo santo. ¿Sí? Esto es algo bien importante. Porque una cosa es que
algún creyente, hermano, hermana, en algún punto de su vida caiga en alguna envidia, caiga en alguna ira, ¿cierto? En algún celo, pecados que son un poco, entre comillas, menos bochornosos, que tienen un fruto, entre comillas, uno puede ser grave, ¿sí? Puede que, y han habido casos, sí, donde algún hermano o hermana en su debilidad cayó en adulterio, cayó en orgía. Eso tiene su condenación y tendrá su causa. Pero una cosa es caer una vez y dolerse y arrepentirse y recibir la disciplina correspondiente que el Señor como Padre nos da a una persona que diciendo ser creyente vive día a día en esto, ama esto, lo anhela, está enredado completamente en eso. Claramente así es el mundo. Un verdadero creyente no lo hace y si lo haces, seguramente está viviendo una fe falsa, una fe fingida, como se dice en Timoteo. Entonces, bien importante porque el reino de Dios no lo van a heredar personas ni creyentes que practiquen estas cosas. ¿Cierto? Y ahora en Timoteo también dice, también debes saber esto, Pablo hablándole a Timoteo en su carta pastoral, que en los postreros días, y los postreros días empiezan desde que el Señor Jesús ascendió. O sea que ya llevamos, sí, prácticamente 2000, casi ya 2000 años desde que estamos en los postreros días. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrán hombres, mira, amadores de sí mismo. Como que hizo Satanás, él vio su hermosura, se vio a sí mismo. ¿Sí? Y eso ya sabemos a qué lleva. Entonces, habrán hombres amadores de sí mismo, ávaros, mira, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Ah, tal cual como empezó Satanás, desobediente de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, lo que acabamos de leer en Gálatas, que tendrán, mira, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que dice evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por qué? Por diversas concupiscencias. Aquí también estamos viendo un ejemplo de lo que hace el pecado y de los frutos del pecado, ¿sí? Y claramente sabemos que esto es lo que vemos hoy en nuestra época. Y claramente así va a obrar una persona que en el día a día no está buscando del Señor, no está en su presencia, no está en la comunión con los santos, no está en comunión con el Espíritu. Poco a poco esto se va a ir manifestando. ¿Por qué? Porque es que el pecado sigue estando dentro de nosotros. Aún ya habiendo recibido al Señor, sí, hay cierto poder del pecado del cual nosotros debemos seguir batallando y guardando ahora esa victoria que podemos tener, porque antes no podíamos tener victoria sobre el pecado, sí, pero ahora en Cristo y por su Espíritu sí podemos. Pero si nos alejamos, esta impiedad, estas obras de la carne, esta concupiscencia se va a manifestar. Y por eso el mundo es así tan malo y perverso por el pecado, por toda la maldad, porque van en contra de Dios. Y claramente todo esto que pasa ofende a Dios, pero todo esto también que genera que la obra de Dios tenga tropiezos, porque estas cosas tristemente comienzan a aparecer en el día a día de la obra en la iglesia a veces. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, queremos obrar solos, obrar en la carne, entonces comienza a aparecer, no sé, la calumnia, la falta de afecto, la soberbia, ¿sí? Nuestra piedad resulta que era pura apariencia. Y entonces esta obra de edificación que Dios está haciendo va a tener varias luchas, varias batallas.
cuando nosotros permitimos estas cosas y no guardamos a los hermanos, no tratamos el pecado dentro de la casa de Dios, dentro de nuestra vida. ¿Sí? Y entonces aparece algo bien importante, ¿sí? En Romanos 8 se habla de la ley del Espíritu, lo que decíamos. Antes estábamos completamente vendidos y esclavos al pecado, ¿sí? Por decirlo así, estábamos bajo una ley que no nos permitía levantarnos a mirar a Dios. Pero ahora dice en Romanos 8, Dios, por la obra del Señor, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que dice, a los que hemos recibido al Señor y estamos con Él, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ay, de esa condenación. ¿Sí? Porque lo que era imposible para la ley, esta ley que se introdujo con Moisés, ¿sí? Que ayudaba en cierta forma a cierta reconciliación. Mas aún así seguíamos siendo completamente esclavos y siervos del pecado. ¿Sí? Era imposible para la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza. Y a causa del pecado, mira, una de las causas por las cuales Dios vino, ¿sí? Era porque se introdujo el pecado en el hombre. Pero no solo para salvarnos a nosotros, sino para restaurar esa ofensa que se le había hecho a la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, mira, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino ahora que conforme al Espíritu. Entonces, ahora ese pecado va a tener una condenación, es que quedó atado a qué? A la carne, ¿sí? Y el Señor venció en la carne, venció en su humanidad. Por eso el Señor Él es la muerte de la muerte, por decirlo de cierta forma, ¿sí? Colosenses 2:14 dice, anulando, mira, el acta de decretos que había contra nosotros. O sea, prácticamente todas estas obras que habíamos hecho, que éramos participantes y las amábamos, en algún acta, en algún lugar estaban escritas, ¿sí? ¿Para qué? Porque eran la prueba para nuestra condenación. Pero ahora dice que esta acta de decretos que había contra nosotros, mira, que nos era contraria, dice, la quitó de en medio. ¿Y qué hizo? La clavó en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, el Señor triunfó sobre el pecado. Triunfó sobre esta acta que nos acusaba. Triunfó contra todas estas huestes espirituales que también participan para que nosotros sigamos siendo esclavos del pecado. El Señor venció y en su victoria ahora nos dio una ley, que es la ley del Espíritu de vida. ¿Para qué? Para que, como hemos dicho en clases anteriores, así como el pecado se asemeja a la gravedad que nos mantiene en el piso, en el lodo cenagoso, pues ahora el espíritu de vida es ese combustible como de ese cohete que nos levanta y nos mantiene allá arriba en los cielos, en la presencia de Dios, como haciendo una semejanza. Sí, el Señor es la salvación del pecado y de los pecados, de la condenación eterna, de la enemistad que existe entre Dios y la humanidad. ¿Sí? De esta humanidad claramente que no quiere amar ni seguir la voluntad ni el gobierno de Dios. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida, el Señor Jesús. ¿Cuándo? Mira, cuando estábamos muertos por causa del pecado. ¿Muertos en qué? En vuestros delitos y pecados. O sea, cuando estábamos en lo peor de nuestra condición delante de Dios, allí el Señor Jesús nos amó y se dio por nosotros. Eso es misericordia, o sea, nuestra miseria, Dios la tuvo en cuenta en su corazón y nos amó y nos perdonó. ¿Sí? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, delitos y pecados,
siguiendo que la corriente de este mundo, ¿sí? La corriente que Satanás ha puesto, como dijo el Señor en la profecía, que ellos mirarían a él. ¿Sí? ¿Conforme a quién? Ah, mira, acá dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿sí? El espíritu que ahora, por este momento, opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Ahora nosotros somos ¿qué? Hijos de la obediencia. Obedecemos la palabra, la voluntad, la voz, el plan, los propósitos del este Dios eterno y justo en el cual creemos y amamos y es el único Dios verdadero. ¿Sí? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Por eso el Señor Jesús dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer en lo que vivíamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, mira, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vidamente juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracia porque gracia es un don inmerecido, es un regalo que tú no mereces y alguien te lo da por voluntad propia. Pues Dios nos dio la salvación por medio de Cristo, por la justicia que Él tuvo en su vida y su victoria en la cruz. Él nos da eso cuando, ¿cuándo nos lo da? Cuando por fe nosotros aceptamos esa salvación, reconociendo nuestros pecados. Y acá dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿cierto? Esta es la promesa que tenemos en Él. Para mostrar en los siglos venideros, mira, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y claramente Dios en esta obra de edificación que está haciendo con su iglesia está manifestando esas riquezas de la gracia, porque también es gracia que ahora nosotros siendo creyentes y aunque a veces pecamos, aún Dios vuelve y nos perdona y nos restaura y nos limpia por su bondad. Por eso la palabra dice, bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, porque es la sangre de Cristo la que limpia de todo pecado, ¿cierto? Y nosotros ahora tenemos unas vestiduras blancas que debemos guardar. ¿Por qué? Porque ya no vivimos como en otro tiempo, o no debemos vivir, ¿sí? También dice en Romanos 6:20, porque cuando eras que esclavos del pecado, ¿sí? Eras libres acerca de la justicia, mira. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cierto? En el pecado no hay frutos. Su único fruto es la muerte, ¿sí? No hay nada que nos sirva en el pecado ni que agrade a Dios, ¿sí? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿y qué? Y hechos siervos de Dios. Otros versículos ya dicen que somos hijos de Dios, que somos conciudadanos, que somos coherederos en Cristo. ¿Y cuáles son nuestros frutos ahora? Tenéis vuestro fruto, mira, la santificación. Y ahora como fin que la vida eterna, aquella vida eterna que Dios quería que Adán y Eva echaran mano al comer del árbol de la vida, pero no lo hicieron. Ahora en Cristo nosotros podemos tomar de esa vida en Cristo Jesús y cumplir nuestro verdadero propósito, ser siervos de Dios, sojuzgad la tierra, seguir escuchando la voz de Dios en medio del huerto del deleite y agradarnos en Él y honrarle y servirle y glorificarle a Él. ¿Cierto? Y aquí el versículo que hemos nombrado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, así como el pecado entró por un hombre, la justicia y la vida eterna y la reconciliación y la justificación, porque por medio de la obra de Jesús ya somos justos. Podemos decir que somos justos, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo Jesús en la cruz, que por fe yo la tomo como si fuera mi obra. ¿Sí? Y ahora yo guardo en santificación esa dádiva de Dios. ¿Y qué hago? Alargo mi mano a la vida eterna para que todas estas riquezas de la gracia, las riquezas de la gloria, las riquezas de la sabiduría ahora en mí se formen y permanezcan, y así yo pueda ser un siervo fiel y bueno que trabaja y edifica correctamente en la obra de Dios. Por eso veíamos esta clase del pecado, porque esta es la posición que debe tener todo siervo, todo hijo de Dios. Esto es lo que debemos guardar, mis hermanos, para que la obra de Dios no sea atrasada, contaminada, manchada. ¿Sí? Por eso en Apocalipsis la amada está vestida de lino fino, limpio, resplandeciente. La amada en Apocalipsis, la iglesia está sin mancha, sin arruga, o sea, no hay ningún fruto ni señal del pecado, sino santificación y vida eterna. ¿Sí? Más adelante vamos a profundizar en también la obra del Señor, pero quería que viéramos este tema para que en nosotros haya una exhortación respecto al pecado. ¿Sí? Entonces, bueno, esta era la clase. Bueno, mis hermanos, entonces un abrazo, muchas bendiciones, que el Señor los bendiga, los guarde, nos guarde, mucho ánimo en este camino tan precioso que estamos, en este llamamiento tan lindo, tan precioso que tenemos de caminar con el Señor, de ser luz, de agradarle, de bendecirle, de llevar su palabra, su testimonio, de servirle. ¿Sí? Ya no somos esclavos del pecado. Si vamos a utilizar la palabra esclavo como lo utilizaban los apóstoles, ahora somos esclavos de Cristo, de la vida, de la justicia, del amor, de la misericordia, de la verdad, de la vida eterna. Entonces, un abrazo, mis hermanos, y una feliz noche a todos, y chao, chao.